No creo que exista una sola religión falsa de la que sus seguidores no se sientan orgullosos. Nunca he conocido, por ejemplo, a un chino que no esté orgulloso de ser discípulo de Confucio. Nunca he conocido a un musulmán que no esté orgulloso de seguir a Mahoma. Sin embargo, es muy paradójico, contradictorio, que la única religión del mundo de la que muchos se sienten avergonzados es la de Jesucristo. Eso es triste, es lamentable tener que decirlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto a personas que profesan la fe avergonzarse de Jesucristo y del Evangelio? Lo único que le da poder al hombre para poder vencer sus pasiones y sus pecados. Lo único que dignifica a un ser humano es el Evangelio y sin embargo muchas personas se avergüenzan de él. Por eso hoy quiero analizar junto a ustedes una poderosa declaración escrita por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, donde él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, pero vamos a leer a partir del versículo 13 para tomar la idea del contexto. Recuerden, hermanos, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y para que no sea un pretexto, vamos al texto y vamos a leerlo completo. Dice así Romanos 1, 13 al 17, el apóstol Pablo dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, ahí está el texto. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje que nosotros acabamos de leer ha sido catalogado como la declaración más importante que jamás haya sido escrita. Alguien dijo, de hecho, que no hay otro texto en toda la literatura humana que sea más importante que lo que Pablo está declarando aquí. Los versículos 16 y 17 específicamente del capítulo 1 de Romanos son el corazón de la epístola, el corazón de la carta. Esta epístola, escrita por el apóstol Pablo durante su estadía de 3 meses en la ciudad de Corinto, en su tercer viaje misionero, porque Pablo vivía viajando en barcos predicando el evangelio. Esto fue en su tercer viaje misionero. Él no había visitado Roma todavía, él no conocía esa ciudad, pero él tenía planes de hacerlo camino a España, según él mismo testifica en la carta, y hasta ese momento él, aunque no conocía Roma, en la epístola él les expresa su deseo de ir a verlos. Ahora bien, ¿por qué la urgencia de Pablo de ir a Roma? Bueno, sencillamente porque él quería dar a conocer el evangelio. Él quería dar a conocer este mensaje. Ahora, ¿por qué a Roma específicamente? Bueno, el versículo 16 nos da la respuesta. ¿Por qué ir a Roma, Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, Pablo sabía muy bien, hermanos, amigos, lo que implicaba, lo que significaba predicar el evangelio en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Bueno, porque Roma era una ciudad que representaba en ese momento el poder mundial, la pompa mundana, reconocida por su perversidad y por su crueldad. Eso era Roma. Roma era catalogada como la reina del mundo. Roma era la ciudad de las grandes carreteras, de los grandes acueductos, tenía grandes templos, también tenía legisladores famosos, oradores, pero
también era una ciudad que tenía la gloria de haber parido a gente tan bestiales como Nerón o Calígula y otros más. Roma podía gloriarse de eso. Entonces, ¿qué significaría para Pablo ir a Roma a predicar el evangelio? Bueno, un evangelio, imagínense ustedes, que proclamaba que el hijo adoptivo de un carpintero, nacido de una joven virgen en una pequeña aldea, insignificante pueblo del Medio Oriente, y que andaba con 12 vulgares y que para colmo murió clavado entre 2 ladrones como si él fuera otro más, que ese era el Salvador de la humanidad. Difícilmente Roma le iba a comprar a Pablo ese concepto. Tú hablas de que el hijo adoptivo de un carpintero, nacido en una pequeña aldea pobrecita del Medio Oriente, que ni en el mapa se tomaba en cuenta Belén, de tan chiquita que era, que andaba con 12 vulgares y que para colmo muere clavado de forma ignominiosa en una cruz, que es el Salvador del mundo. ¿Cómo reaccionarían estos romanos a tal mensaje? Bueno, Pablo se imaginaba la burla que eso iba a causar entre estos romanos. Para ellos esto sería como el último chiste de moda. Vengan a ver, aquí hay uno que anda diciendo que un tal Jesús de Nazaret, un pobre carpintero, es el Hijo del Dios viviente y es el Salvador de la humanidad. Vengan a oír esto. Una burla en Roma sería esto. De hecho, fue precisamente por predicar ese mismo evangelio que Pablo fue encarcelado en Filipos, apedreado en Listra, expulsado de Tesalónica, de Berea, burlado en Atenas ante los filósofos estoicos, tenido por loco en Corinto y como blasfemo en Jerusalén. Y resulta que este hombre, el apóstol Pablo, se pensaba dirigir a Roma a predicar que exactamente ese mismo evangelio. A un imperio, a la capital de un imperio corrupto y pervertido. ¿Y para qué iba Pablo? Para predicar el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, dice él. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Miren, si había uno que tenía toda la razón del mundo para sentir vergüenza de este mensaje, era Pablo. Porque Pablo sabía que iba a ser burlado y atacado en ese imperio corrupto de Roma. Pablo tenía suficientes razones, todas las razones del mundo para él avergonzarse o sentir vergüenza. Sin embargo, para Pablo no solamente era una gloria y un privilegio proclamar el evangelio, sino también a sufrir por ese mensaje. Y él lo dice aquí, inclusive esa expresión que él usa es conocida como litote en gramática. ¿Qué es un litote? Es una figura gramatical que afirma lo contrario de lo que se niega. Es decir, cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, lo que está diciendo es, yo me glorío en el evangelio. Amén. Él pudo haber dicho, yo me glorío en el evangelio porque el evangelio es poder, potencia de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y cuando dice en el versículo 13, Pablo, miren qué interesante, versículo 13 de Romanos 1, cuando él dice, no quiero que ignoréis, lo que él está diciendo es, yo quiero que sepáis. Eso también es un litote. Recuerden, se afirma lo contrario de lo que se niega. No quiero que ignoréis. Hermano, yo quiero que sepáis, es lo que está diciendo. Por eso me llama la atención esa declaración que les hace a ellos. Vamos a leer versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, noten, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a los que él también les había predicado y Dios se había glorificado. Él quería ir a Roma, pero él dice, he sido estorbado hasta ahora. Muchas veces, créanme, me he propuesto ir a ustedes. Ahora, ¿por qué Pablo les aclara a estos romanos en este versículo que él no había podido ir a ellos y que había sido estorbado? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Pablo se lo tiene que aclarar para que ellos no fueran a pensar que él tenía miedo de enfrentarse a Roma. Porque, hermanos, amigos, Roma no era fácil. Estamos hablando de una ciudad corrupta, terrible. Había persecución en Roma y era una potencia en ese tiempo. Lo más grande del mundo era Roma. Y ellos pensarían, cuidado si Pablo
no viene aquí a Roma, a la ciudad, porque tiene miedo. Y dice Pablo, no, yo no tengo miedo. Yo no he ido porque hasta ahora he sido estorbado, pero óiganme muy bien, yo no me avergüenzo de este mensaje. Para mí el evangelio es poder de Dios. Y la palabra poder aquí viene del griego dinamus, que significa dinamita de Dios. Poder de Dios es dinamita, o sea, Romanos, el evangelio que yo predico es una bomba, cuídense. Cuídense ustedes que esto es una bomba atómica el mensaje que llevo. Es poder, es dinamita, es potencia de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo, no crean que porque yo tengo miedo. Es que he sido estorbado muchas veces, pero voy para allá. Y le voy a predicar a ustedes porque yo quiero algún fruto entre ustedes también, como entre los demás gentiles, dice Pablo. Es un evangelio demasiado poderoso y yo no puedo avergonzarme de eso. Ahora, avergüéncense ustedes de Roma, avergüéncense ustedes, pero yo no tengo vergüenza del evangelio. Y eso sí tenían muchas razones para sentir vergüenza, porque era una ciudad perversa. Y noten, hermanos, algo que Pablo no está diciendo aquí. ¿Qué Pablo no está diciendo en este texto? Él no está diciendo que el evangelio es un mensaje que habla acerca del poder de Dios. Eso no es lo que dice. Ni que es un mensaje basado en el poder de Dios. No, es poder de Dios el evangelio. No es que habla acerca del poder de Dios o que está basado en el poder de Dios. Es que Él mismo es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio, amigos, hermanos. Es poder de Dios, es dinamita de Dios, dinamos de Dios. El evangelio es una potencia iluminadora, transformadora, cristocéntrica. Por eso Pablo le dice a los corintios, en 1 de Corintios 1:24, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es Cristo. Aunque muchos se avergüencen de Él, Cristo sigue siendo glorioso. Y en el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura o idiotez a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo sabía esto por experiencia propia, porque fue ese poder que obró en su propia vida para convertirlo en un apóstol, habiendo sido él antes un fiero perseguidor de la iglesia y de los cristianos. Pablo sabía por experiencia lo que significaba ese poder. Hubo una época incluso en que Pablo aborrecía con todas las fuerzas de su corazón el nombre de Jesús. Él odiaba a Jesús. Su misión era destruir el cristianismo. Esa era la misión de Pablo. Pablo, de hecho, era un blasfemo. Pablo era un agresor. Sin embargo, el poder del evangelio lo transformó de tal manera que ese Jesús que antes aborrecía se convirtió en la pasión de su vida. Y con el mismo ahínco con que él lo perseguía, con ese mismo ahínco Pablo lo dio a conocer a los pecadores. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque él sabía por experiencia propia el poder de ese evangelio para transformar realmente la vida de un hombre y de una mujer, no importa hasta qué grado de maldad haya caído. Aunque otros por causa de su ceguera espiritual lo menosprecien, nosotros nos gloriamos en el evangelio. El evangelio en la cultura grecorromana era una locura. Era visto como algo, como una idiotez. Era visto el evangelio. Para los griegos, una tontería. Para los judíos, escándalo. Para los creyentes, poder y sabiduría de Dios. Eso es el evangelio para nosotros. Y en el verso 21, véanlo en pantalla, de 1 de Corintios 1 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Para muchas personas, lo que hacemos aquí cada domingo en la mañana, proclamar el mensaje de salvación a esta comunidad de Lynn, no tiene sentido. Eso es una pérdida de tiempo. Mejor me voy de bonche el sábado, me resaco el domingo, duermo y después me voy al trabajo el lunes y así sigo como un miserable, vacío de alma y de corazón. Falta de Cristo. Dice Pablo, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Saben por qué? Por la locura de la predicación. Eso que muchos estiman como una locura,
es lo que Dios usa para salvar y llevar a la gente al cielo. ¡Wow! ¡Qué gloria! Ahora, ¿por qué el mundo ve como una tontería el evangelio? Porque ellos son tontos. Tan sencillo como eso. Porque en un mundo de locos, ¿sabe que el cuerdo es loco, amigo? ¿Usted sabía eso? En un mundo de locos el cuerdo es loco. Hay una leyenda que dice que en un pueblo había un pozo que volvía loca a la gente. Si tomaban sus aguas, todo el mundo tomó de esas aguas, menos el rey. ¿Y sabe lo que decía todo el mundo? El rey está loco. Pero después luego el rey bebió también del agua, se volvió loco y ellos dijeron el rey volvió a la normalidad. Amigo, en un mundo de locos el cuerdo es loco. Este mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Lo que Dios llama es una gloria, que es una gloria y una bendición, el mundo lo menosprecia. Y lo que es abominación a los ojos de Dios, entonces el mundo lo busca. Qué paradójico es nuestro mundo, ¿verdad? Como dice Isaías, ¡ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno! Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este mundo está tan loco, esta sociedad está tan al revés. De hecho, ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. No es otra cosa. Ser cristiano es andar derecho en un mundo al revés. En un mundo donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. En un mundo donde los enfermos son los doctores y las tinieblas son las que alumbran. Oigan eso. Es un mundo de cabeza, bizarro. Así anda este mundo. Dios nos ha vuelto normales en un mundo enloquecido, porque en un mundo de locos, repito, el cuerdo es loco. Por eso se avergüenzan del evangelio, pero no de lo que sí deberían sentir vergüenza. Esa es una de las grandes contradicciones del hombre sin Cristo. Ellos no se avergüenzan de sus adulterios, no se avergüenzan de su pecado, ni de su estilo de vida, ni de sus borracheras, ni de sus perversidades, pero se avergüenzan de lo que ellos no se deben avergonzar. O se avergüenzan de que lo vean metido un domingo por la mañana escuchando a un pastor predicar la palabra de Dios. Les da vergüenza arrepentirse de sus pecados. Les da vergüenza delante de sus amigos que lo vean con una Biblia en la mano. Les da vergüenza de Jesucristo, pero no se avergüenzan de la vida que llevan, que los va a llevar a la perdición. Dice Pablo, óigame bien, Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero no solo eso, Pablo no se avergonzaba del evangelio por una segunda razón. ¿Saben por qué? Por el alcance universal del evangelio, el alcance universal del evangelio. Vamos a leer otra vez verso 16, lo proyectamos en pantalla, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A algunos. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Le voy a explicar esto. La oferta del evangelio es para todos. Para todos. ¿Saben por qué? Porque todos necesitan lo que el evangelio ofrece. Todos lo necesitamos. Eso que el evangelio ofrece. No importa si tú eres rico, si tú eres pobre, no importa si eres famoso o eres desconocido. No hay una sola persona en todo el planeta que no necesite el evangelio. No existe ese ser humano. Y noten que Pablo se ocupa aquí de englobar a toda la raza humana. Dice, es para salvación a todo aquel que cree, sin distinción alguna. Y luego añade al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque esa era una nomenclatura que se usaba, los judíos la usaban, ¿para qué? Para referirse a toda la raza humana. Toda la raza humana. Por un lado estaban los judíos, aquellos que recibieron originalmente las promesas de un Mesías, y luego estaban todos los demás, a quienes los judíos llamaban griegos o gentiles. Por eso dice Pablo, salva a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, al que no es judío. Todo el que no es judío también necesita el evangelio. La buena noticia es, ¿cuál es la buena noticia? Que Pablo está dejando muy claro en el texto que existe una sola oferta de salvación para todo el mundo. Una sola para todo el mundo. No hay un salvador para los judíos y otro salvador para los chinos y otro salvador para los africanos y otro salvador para los americanos. No, todos, americanos, chinos, africanos, necesitan al mismo salvador, a Jesucristo. Amén.
El que no crea en Jesucristo y no venga a Cristo en arrepentimiento y fe, no se va a salvar. No es a través de Mahoma, ni de Confucio, ni de Lao Tse, ni de Buda, ni de Joseph Smith, ni de Charles Russell. Es a través de Jesucristo que el hombre se va a salvar. Todo el que llegue al cielo tendrá que llegar allí a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Qué dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5? Véanlo en pantalla. Hay un solo Dios y un solo Salvador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Ahí no dice Mahoma, ahí no dice Confucio, ahí no dice otro. Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios arriba y los hombres aquí en la tierra. Jesucristo hombre. No hay un Salvador para los hindúes, para los chinos, no. El mismo Salvador para todos. La buena noticia es que ese Salvador está disponible para ti en este día. La buena noticia es que ese Salvador está disponible para todo aquel que cree. En un sentido, el Evangelio es exclusivo, hermanos y amigos, porque proclama salvación únicamente en Cristo, solo en Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no es una verdad entre muchas, como decía Mahatma Gandhi, que hay tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Cristo es la verdad. No existen tantas verdades. Cristo es la única verdad a través de la cual el hombre se va a salvar. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, no un camino entre muchos. Yo soy la verdad, no una entre muchas. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es exclusivo, pero al mismo tiempo es universal. ¿Por qué? Porque está disponible para cualquiera que deposite su fe únicamente en Él. Así de sencillo. Es para todo aquel que cree, sin acepción de personas. Es para un estafador como Zaqueo, el publicano. Es para un blasfemo y perseguidor como Pablo. Es para un moralista como Nicodemo. Es para todos. Siempre y cuando reconozcan y se arrepientan de sus pecados y confíen únicamente en Cristo para salvación. Ese es el evangelio sencillo que hemos traído aquí. ¿A quiénes se extiende el evangelio entonces? A todo aquel que cree. Concluyo con esto. Dese en cuenta que por las razones expuestas hoy es que los creyentes no debemos avergonzarnos del evangelio. Oh, mi hermano que estás aquí en este día, hermano cristiano, redimido por la sangre de Cristo, no te avergüences del evangelio, porque no hay otro mensaje en el mundo entero que sea capaz de hacer lo que el evangelio puede hacer. No te avergüences, mi hermana, mi hermano. No te avergüences del evangelio, porque no hay un ser humano en todo el planeta que no esté necesitado de esa salvación que el evangelio ofrece únicamente por gracia, únicamente por Cristo, únicamente por medio de la fe. No te avergüences de ese evangelio, mi hermano. No te avergüences. Predica el evangelio, mi hermano. Predícalo. ¿Lo estás predicando el evangelio? Cuando tienes una oportunidad, ¿le estás hablando de Cristo a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu familiar? Mi hermano, predica el evangelio, porque este evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Amén. Y Jesucristo sigue siendo un poderoso salvador para llamar a los hombres por medio de ese mensaje del evangelio. Cristo jamás perderá su poder. Y el evangelio jamás perderá su eficacia. Y cuidado, hermano, cuidado, si nunca hablas de Cristo con otro, posiblemente sea porque te avergüences de Él. Si tú no le hablas a otros del evangelio, es porque muy probablemente te estás avergonzando de Cristo. Cuidado con eso, cuidado con el temor a los hombres. Yo no tengo derecho a decir que creo en Cristo si me avergüenzo de confesarlo realmente delante de los hombres. No solo con mis labios, sino también con mis acciones. Pero hay muchísima gente que se fanatiza detrás de lo político. Mira, la gente tuvo riesgo de que se le pegara un tiro ahora cuando a Donald Trump lo atentaron contra él. Y ahí estaba la gente en meeting. La gente no analiza ni calcula, ¿no? Porque eso es un riesgo, yo meterme ahí en ese meeting, en esa caravana. La gente no piensa eso. La gente está detrás de un hombre, detrás de un ser humano.
corriendo riesgo. Ellos no se avergüenzan de esas cosas. No se avergüenzan de andar detrás de los políticos y se rompen la garganta voceando muchas veces. ¿Y cómo yo no lo voy a hacer por el Rey de Reyes y Señor de Señores? De pecar si me avergüenzo y de hablar mentira y de mirar a una mujer que no es mi esposa. De eso sí me avergüenzo. Pero del Evangelio, usted se equivocó, mi amigo. Por eso a ti que estás sin Cristo hoy, aquí en este lugar, mi amigo y mi amiga, no te vayas hoy de aquí, mi amigo. Te lo ruego de corazón. No te vayas de este lugar despreciando el extraordinario regalo de salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Oh, ¿cómo escaparemos? Dice la Biblia. ¿Cómo escaparemos? Dice el autor de los Hebreos, si rechazamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos? Dice Cristo, porque el que se avergonzare de mí, Marcos 8:38, esto es serio, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay personas inconversas que saben en el fondo que el Evangelio es verdad. ¿Usted sabía eso? En el fondo hay mucha gente que está consciente, gente inconversa, que esto es verdad. Que lo que los evangélicos predican es verdad, que la Biblia es verdad y que Dios existe y que el Evangelio es verdad. Pero comienzan a dar razones. Por ejemplo, yo no me convierto porque yo no estoy convencido todavía. Yo voy a seguir visitando cuando yo pueda de vez en cuando, pero no estoy convencido todavía. Voy a seguir oyendo. Mire, con sinceridad, sentado ahí en su asiento, sea honesto con usted mismo y pregúntese lo siguiente. ¿Acaso no habrá algo de miedo a una entrega a Jesucristo? Porque usted sabe que cuando uno es fiel como creyente se despoja de cierta dignidad social. ¿No será eso? ¿No habrá algo de miedo porque al ser fiel a Cristo nos desligamos de ciertos grupos? ¿No habrá miedo a rechazo por ser diferentes a los demás? No quiero que me vean como un ridículo. ¿No habrá algo de miedo porque siendo fiel a Cristo rompemos con ciertos hábitos que a Dios no le agradan? Ese es tu miedo. No quieres declararle el divorcio a tu vida de pecado. ¿No será eso, mi amigo? ¿Sabes algo? En Apocalipsis 21:8 se nos dice la razón por la que muchos se condenarán al final de los tiempos. ¿Saben por qué? Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso yo no lo escribí, eso lo escribió Dios. Si usted va a pelear con Dios, pelee con Él, conmigo no. Yo no escribí la escritura, yo estoy repitiendo lo que Dios dice. Todos los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros y todos los mentirosos, ese será su destino. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Viste quiénes son los que encabezan esa lista? Los cobardes. Porque puede ser que hoy usted me diga, pastor, yo no soy ni hechicero, yo no brego con eso. Yo tengo nada más mi esposa, yo no soy fornicario, yo no miro a otra mujer. Pero usted es un cobarde. Ahí está. Sencillamente no se atreven a enfrentar la burla y el abandono de sus amigos. Prefieren 1000 veces enfrentar a Dios en aquel día que a sus amigos hoy. Óyeme, es un mal negocio. Mi amigo joven, sobre todo que estás aquí también, escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Oye lo que dice Cristo, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Témele más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. No te avergüences, mi amigo. No te avergüences de que los demás vean que tú quieres ir al cielo. O te da vergüenza de que los demás sepan que tú quieres salvarte. Eso es una locura. No te avergüences de eso. Eso no es una deshonra. Eso es sensatez. Buscar a Dios es ser sabio. Me gusta algo que el coronel Garnier solía decir. Yo le tengo temor a Dios y por eso no le tengo temor a nadie más. Le tengo temor a Dios y por eso no le tengo temor a nadie más.
Fíjese, no todo el mundo tiene el coraje de nadar en contra de la corriente como el salmón. No todo el mundo tiene ese valor. Y cuando alguien decide hacerlo, está enfrentando en silencio a todos los cobardes que no se atreven. Si hay algo que revienta a muchos de los hombres y mujeres cobardes, es verte a ti tener el coraje de hacer lo que ellos no se atreven a hacer. Ese es todo el problema. Ven a Cristo, mi amigo. Ven hoy a Cristo, porque las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par para todo aquel que cree. Amén. Antes de que sea demasiado tarde para ti. Oh, es mi oración en este día que Dios abra los ojos y que tú puedas ver hoy la gloria, la belleza, la majestad, la hermosura de nuestro bendito, precioso, majestuoso Señor y Salvador Jesucristo. Esa es mi oración por ti en esta